y hay que recapitular porque sí, increíblemente ya pasó una semana de esa histórica clasificación de Panamá a la Copa Mundial de la FIFA y es momento, ¿no?, de recapitular un poco lo que ha sucedido con uno de los jugadores que sin duda ha sido parte de este gran 2025 de la selección de Panamá. Así que le damos la bienvenida a Jorge Gutiérrez, jugador de la selección de Panamá, el Deportivo La Guaira. Jorge, te damos las buenas tardes. Una semana ya, Jorge. Sí, feliz, la verdad. Justamente ayer recordaba como si fuera sido, lo estuviera jugando en el instante, ese momento de nuestra clasificación al Mundial. La verdad que merecido para todo ese grupo de compañeros que luchó durante estos últimos 3 meses y para darle esa alegría al pueblo panameño que se lo merecía también. Yo personalmente decía, no quería que este día se acabara, no sé si tú como jugador te pasaba lo mismo, ¿no? De sobre todo la euforia que era esa histórica clasificación. Sí, totalmente diferente. Ojalá uno siempre se sintiera de esa manera. La verdad que no hay palabras para describir lo que el pueblo panameño nos hizo sentir ese día, con todo el apoyo. Creo que sirvieron, ¿no?, por ahí esas transmisiones que la gente dijo que iba a apoyarnos como no lo había hecho en los últimos partidos. Creo que es la vibra que siempre deberíamos tener cuando jugamos en casa y nosotros tratar de darle esa alegría con una victoria al pueblo también que se lo merece, porque siempre hacemos el intento para poder ganar, a pesar que muchas veces se nos dificulta, sí, pero forma parte del juego, ¿no?, que al final podemos ganar, empatar o perder, pero siempre queremos darle esa alegría con una victoria. ¿Cómo describes el mes de noviembre, más allá de la clasificación, de todo lo que representó, ¿no? Porque si bien mes de la patria, llegamos a estos 2 partidos que sabíamos que eran definitorios y la consigna, nos decían desde ustedes, era sacar el 6 de 6 para lograr esa clasificación. Sí, nosotros lo veníamos diciendo, incluso lo dijo un gran líder para nosotros como es Eric Davis, y se cumplió. Sumamos en el mes de septiembre, habíamos sumado 2 puntos, luego sumamos 4 y que íbamos a sumar 6 en el mes de noviembre, que era el mes más importante, el mes de nuestra patria, el mes que nos simboliza. Bueno, y ahora se volvió un mes histórico también, una fecha histórica, y yo encantado, feliz, la verdad, de formar parte, porque me siento parte de este grupo de jugadores que clasificó al Mundial. Y bueno, ahora queda un camino largo, un camino importante, donde muchos jugadores vamos a prepararnos de mejor manera para poder estar en ese listado final, que al final van a salir jugadores que seguramente no estuvieron, van a dar su mejor desempeño en sus clubes, pero va a ser una competencia sana, que al final eso nos va a ayudar a todos y a potenciarnos para así llegar de mejor manera al Mundial. Aún recuerdo ese primer microciclo del año en el que te llamaron y lo primero que decía obviamente era esa oportunidad de volver a la selección después de casi 2 años de ausencia. En ese entonces, a lo que está ahora, ¿no? ¿Te imaginabas todo lo que ha pasado para ti en esta selección nacional de 2025? Yo en una entrevista, no me acuerdo dónde fue, pero sí lo tenía claro de que iba a llegar mi momento y que tenía que estar preparado para la oportunidad. Yo creo que lo decreté porque así se hacen las cosas. Claro. Y creo que ese año y medio que no tuve en la selección, durante ese proceso, creo que me hizo madurar. Muchas cosas que en su proceso anterior, en la eliminatoria Qatar, no hice. Sí. Incluso recuerdo un gol donde por ahí me siento un poco en esa falencia, ¿no? De un gol que no hace Honduras en el Rommel. Yo lo dije en una entrevista también, creo que en Copa Oro lo recalqué y dije, eso me hizo detallista para mejorar muchas cosas, y creo que se notó en el Final Four, se notó en la Copa Oro, me fui ganando la confianza poco a poco del entrenador, y creo que va a ser este camino al Mundial, como lo dije, importante para entrar en la historia, porque bueno, no cualquier jugador llega a un Mundial. Claro. Muchos jugadores grandes de Europa desean, ¿no?, ese momento. Nosotros lo tenemos y bueno, ahora falta dar ese pasito para poder estar ahí. Tuviste ese amistoso contra Universitario de Perú, ahí donde retomas esa confianza, como decía, Final Four allá contra Estados Unidos, la Copa Oro. ¿Qué tanto también te ayudó entonces regresar a la selección de Panamá a nivel deportivo, ¿no? Porque vimos que tuviste un 2025 también bastante destacado. Sí, lo había dicho que mi año 2024 había sido el mejor, pero con todo lo que ha sumado este año, para mí en lo personal, ha sido el mejor año. Creo que el próximo año 2026 espero seguir diciendo que cada año que pase, claro, sea el mejor. Pero sí me ayudó mucho a retomar la confianza de ese partido. Creo que tenía que llegar de esa manera a la selección para poder ir ganándome poco a poco la confianza. Se me da el llamado del Final Four en el último momento, justamente por una lesión de Joel Bárcena, que sufre. Correcto. Y entro en ese momento y bueno, entro justamente para disputar ese partido tan importante con Estados Unidos. Se da el gol importantísimo Cecilio Waterman, que se hizo viral a nivel mundial, estaba ahí. Bueno, hicimos un gran partido contra México
lastimosamente el resultado que se nos negó a lo último, pero creo que ahí empezó a ganarme la confianza del técnico y bueno, de todo un pueblo panameño que ahora me ha respaldado. Hablas mucho de eso, ¿no? De decretar, de esperar esas oportunidades y como decías, entraste ahí por ese tema de lesión, algo puntual que también sucede en esta ventana de noviembre, si bien ya era uno de los jugadores habituales en las convocatorias, quizá muchos se sorprendieron de no verte entre esos 26 nombres, sin embargo, obviamente una nueva lesión de Edgar Joel Bárcenas te da esa oportunidad. ¿Cómo viviste? Porque fue prácticamente un lapso de un par de días en el que no estuviste en la lista, pero al primer día de entrenamiento ya estabas ahí. Sí, me sorprendo cuando sale de la lista y bueno, no recibo ese llamado. Como todo jugador que bueno, siempre quiere estar ahí, había estado en las dos últimas eliminatorias del mes de septiembre y de octubre, pero igualmente estaba positivo porque sabía de que al final era todo un pueblo panameño quien estaba detrás de ese sueño del Mundial. Claro. Y que al final me sentía parte, a pesar que no estuviera en la lista en ese momento y que tenía que irnos bien a todos los jugadores. El que no estuviera y el que no tenía que hacer su parte y apoyar. Lamentablemente se da la lesión de Joel Bárcenas nuevamente. Que yo le dije en una entrevista que también, bueno, tanto para él, para mí, que fueron los jugadores que salieron lesionados en ese mes, ese triunfo también era para ellos, que se forman parte de nosotros. Sí. Pero yo contento por poder estar y siempre, bueno, aportando mi granito de arena a la selección. Mis compañeros también se sorprendieron un poco cuando yo estuve, dijeron, bueno, pero son cosas que el técnico ve, toma decisiones y eso claro. Hay que respetarlo muchas veces porque seguramente él busca el bien para todos sí. Y no de un solo jugador y seguramente eso se respeta también. Y en eso se ve quizás la palabra que más destaca esta selección, la palabra unidad, lo que están y lo que no están, todos apoyando, lo que no están apoyando lo que están y lo que están apoyando ya sea desde la banca o desde la titularidad. ¿Crees en esa palabra firmemente de que esta fue la clave para que el equipo lograra esa clasificación? Sí, claro, porque al final muchas veces se le da énfasis a los 11 titulares o a lo que salen en la foto inicial, pero realmente es todo un equipo de trabajo que se prepara durante los días de partido o antes y eso creo que forma, ¿no? Esa unidad, esa corazonada dentro de un grupo para poder estar fuerte, que fue lo que nos hizo estar de esa manera. Nosotros internamente sabíamos de que lo íbamos a luchar hasta el final, que íbamos a conseguir el objetivo. Hubiéramos querido que se nos hubiera dado un poco antes, ¿no? Con sí, esos resultados, claro. Pero a nosotros los panameños nos gusta de esa manera, lucharlo hasta lo último, pelear hasta lo último y seguramente lo disfrutamos de esa manera. Tuvo más gozo que haya sido de esa manera. Seguramente. Porque todo el pueblo lo disfrutó increíble ese día. ¿Cómo se vivieron esos dos partidos? El de Guatemala, que fue quizás la victoria que encaminó a Panamá a ese triunfo, sobre todo para el día martes. ¿Cómo fueron ese lapso de 5 o 6 días donde se meten 6 goles, se sacan 2 triunfos y se logra la clasificación? Ese partido que se estaba disputando de Surinam con Guatemala, nosotros no sabíamos nada porque no teníamos cómo verlo ni estar pendientes, pero nosotros... Solo escuchábamos cuando la gente... Yo estaba en el banco y todos llegamos a la conclusión de que sabemos, si la gente empieza a hacer bulla es porque algo pasó allá. Y efectivamente, cuando la gente empezó a gritar, iba minutos, no recuerdo muy bien, pero en nosotros no había pasado nada, así que no eran de nosotros, pero la gente empezó... Creo que golearon, Guatemala goleó arrancando el segundo tiempo. Sí, fue, y entonces nosotros, bueno, algo pasó allá y positivo, era nosotros, claro, haciendo nuestro trabajo también acá, porque no podíamos depender solamente de eso, sino claro. Hacíamos el de nosotros. Así que eso nos dio esa motividad, ¿no? Para poder seguir buscándolo y creo que se nos dio los goles que por ahí no pudimos concretar en los primeros partidos, que realmente fue eso lo que nos pasó. Pero al final esa felicidad, ¿no? De que se nos cumplió ese sueño, de que lo logramos, de que al final sabíamos que lo íbamos a lograr luchando hasta el final y el grupo no dejó de creer. Veía unas palabras que mencionaba el guardameta Edric Mengíbar, ¿no? Al que se enfrentaron en la Copa Oro, que no era por comparar, pero que él veía como exjugadores fueron a los entrenamientos, lo de Blas, lo de Baloy, lo de Penedo, lo del aficionado y ver cómo el país se unía para ese destino objetivo que era clasificar al Mundial, que quizás en los otros países no se vieron y quizás el resultado fue que Panamá sea la única selección centroamericana en la Copa del Mundo. Sí, eso nos da una alegría, no solo a los jugadores, sino a todos, tanto ustedes que forman parte de periodismo, tanto cualquier persona se siente orgulloso de que nuestro país tenga un mundial, sabiendo de que ninguna selección de Centroamérica puede estar ahí. No habla muy bien de ese proceso que hemos hecho el proceso pasado de la eliminatoria, no lo logramos conseguir, pero estuvimos cerca. Y eso habla de este grupo que creció, que maduró, a pesar de que en la Copa Oro tuvimos un rebalón. Y ahora eso nos hace sentir bien de que jugadores
reconozcan de que lo bien que se trabajó en la selección, los jugadores también históricos que fueron al Mundial pasado también nos fueron a darnos esa vibra, ¿no? Y que ellos como jugadores también, ellos lo vivieron en el Mundial de 2018. Correcto. Hasta lo último casi no tenían posibilidades, las posibilidades eran mucho menos de las que teníamos nosotros, pero el fútbol a veces pasan cosas que no entendemos y a veces las pocas probabilidades son las muchas en ese momento. Entonces, nada, siempre quería hasta el final. Y a eso voy, porque en Rusia estuvimos en ascuas hasta el minuto 87 que llegó ese gol. En estas era como que al pasar de los minutos ya se sabía que el sueño se iba haciendo realidad, de que aún no acabándose el partido ya sabíamos que teníamos el boleto a la clasificación del Mundial. Te tocó entrar en el segundo tiempo cuando el árbitro pitó el final. ¿Qué pasó por la mente de Jorge Gutiérrez? Retorciendo un poquito, yo le comentaba a mis compañeros en el mes pasado, octubre, incluso hay una foto que me llena mucho y uno de los videos que ha salido donde yo levanto a Amir cuando termina el partido, a mí, bueno, triste por no conseguir el resultado. Correcto. Y habla de que Amir, siendo un jugador de más jerarquía, y yo viéndome en ese momento levantándolo y diciéndole de que él estuvo en el proceso pasado de Rusia, cuando fue mucho más difícil y que lo logró. Claro. Y que él era un líder para nosotros en ese momento y que no debía estar cabizbajo porque todavía nos faltaban 2 partidos más y uno de esos era en casa y que lo íbamos a ganar. Y efectivamente así fue. Eso habla de que no me sentía inferior a mis compañeros. Sí hay un respeto, pero al final todos estábamos remando para el mismo lado y eso la verdad que me hizo sentir bien porque se lo decía también a Aníbal también de que él era uno de los líderes de que vivió ese proceso y que había que confiar hasta el final y lucharlo y así fue. Pitazo final entonces, se clasificó al Mundial, estabas ahí en cancha para vivir el segundo momento más histórico, ¿no? Después del de Rusia 2017. Yo estaba, cuando me sacaron a calentar, yo estaba pidiendo 5 minutos. Yo que se me den esos 5 minutos que lo voy a aprovechar máximo. Claro. La emoción de poder estar en el terreno de juego en ese momento. Presenciar el pitido final del árbitro con la clasificación de que ya unos minutos antes ya sabíamos de que ya se había terminado el partido. Claro. Nosotros con el resultado a favor, la verdad que no hay palabras para escribirlo. Tuve una chance clara de gol. Hubiera sido espectacular cerrar de esa manera, ¿no? Era el 3-0. Pero me siento parte histórico de esta clasificación, la verdad. Ahora que es lo más importante, que hoy es un camino largo, un camino que va a ser bonito, que lo vamos a disfrutar mucho y esto es bueno, la verdad que para todos los panameños que también creyeron hasta el final, por ahí también muchas veces nos veían cabizbajos, pero nosotros tratamos de siempre darle esa alegría al pueblo panameño que se lo merece, esa emotividad de la celebración, también. Esa caravana donde íbamos cada fanático, muchos llorando, muchos expresando su alegría y unas palabras que dice Aníbal siempre que a veces no entendemos la emotividad que nosotros, los jugadores, y la alegría que le da la selección a todo un pueblo panameño cuando jugamos, eso la verdad que no tiene... Lo viví en que de 50 a media hora de que se acabó el partido ya estaba eso lleno. Jorge, ya para obviamente ir finalizando como panameños y decimos ya estamos en el Mundial, prepararse y es una fiesta que venga la selección que sea, va a ser una Copa del Mundo. Sí, creo que van a venir rivales buenos, la verdad, rivales que el pueblo panameño va a disfrutar esos partidos, igual no va a servir para nosotros llegar de mejor manera al Mundial, claro. Porque creo que ya fuimos el 2018, ya estuvimos y creo que ahora queda un paso importante que es llegar, representar bien de la mejor manera y tratar de quedar lo más alto posible, que ahora es el sueño que nos sigue. Lo mencionaste al principio, empieza ahora el trabajo de parte de ustedes de ganarse ese cupo. Se ganaron el cupo para estar en esta eliminatoria, ahora empieza a ganarse el cupo a la Copa del Mundo. Sí, ese creo que va a ser el camino más difícil porque creo que ahora cada uno debe prepararse al 101%, ahora hay que dar mucho más de lo que se ha dado para poder llegar de mejor manera a ese Mundial porque es una competición de mucha exigencia donde van los mejores países. Voy a para ir a terminar, Jorge, también tuviste una excelente temporada a nivel de clubes, muchas asistencias. ¿Cómo lo calificas y qué viene para el año 2025 a nivel de clubes para ti? Sí, por eso lo recalco que fue mi mejor año en lo personal, clasificar Libertadores, fui líder de asistencias en la Liga Venezolana también, eso me hizo estarnos cerca del radar siempre de la selección, de poder permanecer ahí. Ahora queda un poco esperar que se abra el mercado, que se manejen las opciones, que sea lo mejor para mi preparación y para así
mi crecimiento como jugador y poder estar siempre en la mira del profe Tomás Gritensen. ¿Sigues en contrato con La Guaira o también manejas posibilidades de quizás buscar mejores oportunidades el Sí, otro año? todavía tengo contrato con el Deportivo de La Guaira, pero seguramente con todo lo que nos ha pasado ahorita con la clasificación, el torneo que hice en lo individual también, creo que me va a ayudar mucho para poder tener esas oportunidades que me ayudan a seguir creciendo. Por último, Jorge, las cámaras son tuyas para mandarle entonces el mensaje a la afición que creyó de principio a fin. Bueno, algunos dudaron, obviamente, por todo lo que pasó, pero que al final todos celebraron ese 18 de noviembre gracias a ustedes. Sí, la verdad que agradecerle a todo el pueblo panameño que creyó, la verdad, hasta el final, que sintió esa alegría por nosotros. Nosotros sabíamos que íbamos a tener altibajos porque no era una eliminatoria fácil, la verdad. Surinam hizo su trabajo, muy buena eliminatoria. Todos hicieron su muy buena eliminatoria, pero nosotros creímos hasta el final, queríamos darle esa alegría a todo el pueblo panameño, esa alegría a nosotros, a nuestros familiares, que muchas veces pasan esos momentos difíciles con nosotros. Y nada, agradecerle a toda la gente que estuvo en cada momento, los que estuvieron en su casa también, en todo el país entero, la verdad, porque en interiores, en lugares lejanos del país también se lo vivieron como si estuvieran acá en la capital, y eso habla de la alegría y de la satisfacción que significa el Mundial para todo este país. Bueno, vaya, qué bueno platicar obviamente y seguir recordando lo que fue esa histórica clasificación. Jorge, te agradecemos como siempre, acá Tigo Sport Noticias es tu casa y lo mejor entonces para lo que va a ser en este año 2026.